Continuamos con nuestro camino y nos centramos ahora en las competencias clave. Estas se presentan graduadas por etapa en el caso de educación primaria y educación secundaria obligatoria, así como en bachillerato. Lo que se abre ante nosotras y nosotros son los perfiles competenciales de salida, aquellas competencias y el grado de concreción de ellas que ha de adquirir el alumnado al culminar su etapa educativa. Pongamos un ejemplo. De este modo, en relación con la competencia matemática en ciencia, tecnología e ingeniería, al completar la educación primaria se plantea como uno de sus descriptores. El alumnado utiliza de manera guiada algunos métodos inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas y selecciona y emplea algunas estrategias para resolver problemas, reflexionando sobre las soluciones obtenidas. En esa graduación que por primera vez se establece dentro del nuevo currículo, al finalizar la educación secundaria obligatoria, una alumna o un alumno utiliza métodos inductivos, deductivos y lógicos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, selecciona y emplea diferentes estrategias para la resolución de problemas, analizando críticamente las soluciones y reformulando el proceso si fuera necesario. En suma, se concreta a través de los descriptores cada competencia como referente al finalizar la etapa educativa que servirá para delimitar en qué medida una alumna o un alumno se encuentra preparado o preparada para afrontar los desafíos que le propician su propia vida y para continuar avanzando dentro de las distintas etapas educativas. Situémonos ahora un escalón más abajo, el que nos remite a las competencias específicas. Estas siempre tienen la misma estructura. Integran un qué, un cómo y un para qué. Pongamos un ejemplo. Así, en el caso de educación física, la competencia específica 4 para educación primaria plantea reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-deportivas y artístico-expresivas propias de la cultura motriz, este sería el qué, valorando su influencia y sus aportaciones estéticas y creativas a la cultura tradicional y contemporánea, el cómo, para integrarlas dentro del repertorio de actuaciones motrices que se utilizan regularmente en la vida cotidiana, remitiendo al para qué. ¿Y qué nexos se establecen entre esta competencia y los descriptores operativos de las competencias clave? Esta competencia contribuye a la adquisición de descriptores de la competencia en comunicación lingüística, en concreto el descriptor 3, la competencia ciudadana, en concreto el descriptor 3, y finalmente conciencia y expresiones culturales en sus descriptores 1, 2, 3 y 4. Este último utiliza con creatividad distintas representaciones y expresiones artísticas. Se inicia en el uso de las técnicas plásticas visuales, audiovisuales y sonoras, así como corporales, para la creación de propuestas artísticas y culturales. El nexo se presenta como claramente definido y hemos de tener en cuenta que es algo que nos vendrá dado. Es decir, dentro de nuestra área curricular o nuestras áreas curriculares está delimitado de qué forma. Si estamos trabajando una determinada competencia específica, estamos contribuyendo a descriptores de la competencia clave. Pongamos otro ejemplo. En educación secundaria obligatoria, dentro del ámbito de biología y geología, una de las competencias específicas remite a planificar y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos de las metodologías propias de la ciencia y cooperando cuando sea necesario para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geológicas y biológicas. Se propicia en este caso la contribución al descriptor 1 de la competencia en comunicación lingüística, a los descriptores 1, 2, 3 y 4 de la competencia matemática en ciencia, tecnología e ingeniería y al descriptor 1 de la competencia personal, social y para aprender a aprender, que remite a la siguiente cuestión. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de la ciencia. En conjunto, esta tabla
ubicada en el ejemplo de la educación física, nos sitúa ante la relación existente entre los distintos descriptores operativos de las competencias clave y las competencias específicas del área. Y esto está definido tanto en los reales decretos como en los decretos autonómicos para cada área curricular. Bien, y para verificar el grado de adquisición de cada una de las competencias, disponemos de los criterios de evaluación. Retornando a nuestros ejemplos, en el caso de la competencia 4 a la que aludíamos, el criterio de evaluación de referencia sería participar activamente en juegos motores con arraigo en la cultura propia, tradicional o actual, así como en otros procedentes de diversas culturas, reconociendo y transmitiendo su valor cultural y su potencial como espacio generador de interacciones constructivas entre personas con orígenes diferentes. Hemos de tener en cuenta que cada competencia específica lleva asociados varios criterios de evaluación que determinan en última instancia en qué medida se está avanzando hacia su adquisición y, por otro lado, indirectamente también delimitan en qué modo se está avanzando hacia la consecución de los descriptores operativos de las competencias clave. Finalmente, las competencias se nutren de contenido. Estos contenidos adoptan la forma de saberes básicos y, en relación con el ejemplo que nos sirve de base, la competencia específica 4 en educación física se nutre de saberes básicos que tienen que ver con la cultura motriz tradicional, tradición lúdica y motriz en diferentes culturas, orígenes de juego y prácticas motrices culturales arraigadas en el entorno próximo, aportaciones de la cultura motriz a la herencia cultural, el valor de la tradición como elemento inherente a la cultura y, desde la práctica, la realización o práctica de juegos tradicionales, multiculturales y danzas del mundo. En resumen, tenemos elementos curriculares conectados entre sí, competencias clave como referencia, concretadas en descriptores operativos del currículo. Estos se adquieren por varios caminos, pero fundamentalmente desde la adquisición de competencias específicas de área, que se nutren de saberes básicos y que se evalúan a través de los criterios de evaluación. ¿Y cuál es el encaje de las situaciones de aprendizaje? Nos planteábamos a priori que estas remiten a situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y específicas y que, a su vez, contribuyan a su adquisición y desarrollo. Finalizando nuestro recorrido, vemos cómo se articula la conexión entre los distintos elementos. Vayamos de abajo hacia arriba. Hemos planteado situaciones de aprendizaje. Estas abordan saberes básicos y los saberes básicos dotan de contenido a las competencias específicas de área que contribuyen a adquirir las competencias clave y sus descriptores. De este modo, las situaciones de aprendizaje permiten tanto poner en juego como adquirir competencias específicas e indirectamente competencias clave, y los criterios de evaluación que se aplican habitualmente en situaciones de aprendizaje, especialmente cuando estamos en el contexto de una evaluación formativa y formadora, y que sirven también para verificar en qué grado se han adquirido las competencias específicas de área y las competencias clave. Nuevos elementos, pero lo que resulta verdaderamente relevante es que existe una conexión entre todos ellos. Hecho este recorrido, a continuación nos centraremos en el currículo propio de nuestra comunidad autónoma.